enviado por Teniente de la Marina, nombre reservado por seguridad. Hola, soy Teniente de la Marina. Por razones de seguridad prefiero no revelar mi apellido. Hace algunos años, durante una misión con mi pelotón, nos enviaron a relevar a otra tropa que había sido desplegada meses atrás. Su misión era quemar una plantación de hierba mala en una zona conflictiva. Hasta ese momento, yo no creía en eventos paranormales, pero lo que ocurrió esa noche cambió mi perspectiva para siempre. Esa noche me asignaron la guardia de medianoche. Desde las 12 a.m. hasta las 6 a.m., a eso de la 1, sentí la necesidad de ir al baño. Le dije a mi compañero que me cubriría mientras me alejaba del campamento para hacer mis necesidades. Caminé hasta un pequeño claro, apenas iluminado por la luna, y justo cuando estaba a punto de orinar, escuché un leve gemido. No le di mucha importancia en ese momento y seguí con lo mío. Sin embargo, cuando me levanté el pantalón, volví a escuchar el gemido, esta vez más claro. Levanté la vista y ahí, en la penumbra, vi a una mujer. Inmediatamente me enderecé, pensando que quizás necesitaba ayuda. Me acerqué y le pregunté, ¿necesita ayuda? Pero no obtuve respuesta. Al no recibir ninguna reacción, me giré para regresar al campamento. Justo en ese momento, la mujer habló y dijo algo que me dejó helado. Tú y tus compañeros serán emboscados por el cártel de la zona. Si no parten hoy mismo, morirán. Mi primera reacción fue no darle importancia. Pensé que tal vez estaba soñando despierto, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Regresé al campamento y cuando mi compañero me vio pálido, le dije que me había espantado una víbora. A la mañana siguiente, partimos hacia la zona de la misión. Al llegar, lo que vi fue una escena sacada de la peor película de terror. Nuestros compañeros habían sido emboscados, y todos habían caído. Recordé inmediatamente las palabras de la mujer, y el escalofrío recorrió mi cuerpo. Informé a mis superiores de lo sucedido, y les dije que la misión había fracasado. Mientras lo hacía, la mujer volvió a aparecerse frente a mí, y con un tono frío y distante me dijo, «Te lo advertí y no quisiste oír. Ahora váyanse y no vuelvan». Desde entonces, he tenido pesadillas con esa figura y esa noche. No sé si era un fantasma, un aviso de otro mundo, o simplemente mi mente, pero lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi vida para siempre. Este relato me lo envió un exsoldado. Me pidió que lo compartiera con ustedes porque, según sus propias palabras, necesita que alguien más escuche su historia, que alguien más entienda el terror que vivió. Dice que desde que salió del hospital, su vida cambió para siempre, y que el reloj que menciona en su relato sigue con él, esperando. Este es su testimonio. Y ahora lo comparto con ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Mis primeros años en el ejército fueron duros. Me sometí a un entrenamiento riguroso, pero la determinación de convertirme en algo más me impulsaba a continuar. Me destacaba en mis tareas, y poco a poco, fui ganando la confianza de mis superiores. Los años pasaron, y con ellos, las misiones en zonas conflictivas se convirtieron en una rutina. Aprendí a desconectar la mente, a no pensar demasiado en lo que hacía o veía, porque sabía que, de lo contrario, la culpa y el horror podrían consumir a cualquiera. Todo cambió durante una misión en una región montañosa, donde un grupo armado estaba sembrando el caos en las comunidades. Allí conocí a un compañero con el que entablé una amistad sincera, algo poco común en el ambiente de constantes cambios de compañeros y destinos. Él tenía un reloj de bolsillo antiguo, uno que había pertenecido a su abuelo, un soldado que también había servido en el ejército. El reloj tenía un grabado en la parte trasera, un simple «hasta el final», que él decía era su lema. Recuerdo que a menudo lo veía sacarlo del bolsillo y darle cuerda, una costumbre que tenía cada mañana, como si aquel pequeño artefacto fuera su amuleto de buena suerte. Un día, durante una emboscada, mi amigo cayó. Fue una pérdida devastadora para todos, pero especialmente para mí. Antes de morir, me entregó el reloj, me pidió que lo llevara conmigo, que lo cuidara como él lo había hecho. Tomé el reloj sin pensar mucho en las implicaciones. Solo quería honrar su memoria. Pero desde que lo llevé conmigo, las cosas comenzaron a cambiar. El reloj era un hermoso objeto, con detalles intrincados en su diseño. Sin embargo, algo en él me hacía sentir incómodo. No era el objeto en sí, sino lo que comenzó a suceder después de que lo tuve en mi poder.
El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió una noche, cuando estábamos en plena operación en la sierra. Habíamos avanzado durante horas y estábamos agotados. El frío de la montaña calaba hasta los huesos, y la niebla se extendía como un manto gris que nos impedía ver más allá de unos pocos metros. Decidimos hacer una breve pausa para descansar y planificar nuestro próximo movimiento. Fue entonces cuando noté que el reloj se había detenido. Eran las 3 de la madrugada, la hora en la que todo parecía estar en silencio, como si el mundo entero se hubiera congelado en ese instante. Lo primero que pensé fue que se había quedado sin cuerda, pero al darle vuelta a la corona, sentí la resistencia habitual, como si aún estuviera funcionando. Sin embargo, las manecillas no se movían. Fue en ese momento cuando escuchamos un crujido en la maleza, seguido por un disparo que rompió el silencio de la noche. Uno de mis compañeros cayó al suelo, alcanzado por la bala. En medio del caos, traté de mantener la calma, pero no podía dejar de pensar en el reloj. ¿Por qué se había detenido justo antes de que ocurriera el ataque? Traté de no darle importancia, pero algo en mi interior me decía que había más de lo que parecía. Los días siguientes, las cosas se pusieron peor. Cada vez que algo malo estaba por suceder, el reloj se detenía. Al principio pensé que eran coincidencias, pero después de que se detuvo antes de una emboscada en la que perdimos a 3 hombres, supe que no podía ser solo una casualidad. Comencé a tener sueños extraños, visiones de mi propia muerte. En mis sueños, veía cómo caía en una emboscada, pero siempre había algo diferente. Un detalle, una variación en el escenario que me hacía despertar sobresaltado, empapado en sudor. No quería contarle a nadie lo que estaba sucediendo. Temía que me tomaran por loco, que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, pero los sueños se hicieron cada vez más reales, más vívidos. Podía sentir el frío del metal en mi piel, el olor de la pólvora en el aire, el dolor de las heridas, y cada vez que despertaba, el reloj estaba detenido en la misma hora en que había muerto en el sueño. Decidí dejar de llevar el reloj conmigo, pero eso solo empeoró las cosas. Los sueños se hicieron más frecuentes, más intensos. Sentía que el reloj me llamaba, como si fuera un imán que atraía mi mente hacia él. Una noche, después de un sueño especialmente aterrador, me levanté de la cama y busqué el reloj. Estaba en mi mochila, guardado en el fondo, pero cuando lo saqué, noté que estaba caliente al tacto, como si hubiera estado bajo el sol durante horas. En ese momento supe que no podía escapar de él. El reloj estaba ligado a mí de alguna manera, y no me dejaría hasta que se cumpliera el destino que me mostraba en los sueños. La última vez que el reloj se detuvo, estábamos en una operación en un pequeño pueblo en la frontera con Guatemala. Era una misión de rutina, o al menos eso creíamos. El pueblo estaba en silencio, demasiado tranquilo para lo que estábamos acostumbrados. Mientras avanzábamos por las calles desiertas, el reloj se detuvo nuevamente. Esta vez no eran las 3 de la madrugada, sino las 6 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada. Continuamos avanzando, con la tensión en el ambiente palpable. Fue entonces cuando vi a un hombre salir de una de las casas. Parecía desorientado, como si acabara de despertar de un largo sueño. Al acercarnos, levantó las manos en señal de rendición, pero algo en su mirada me hizo dudar. Antes de que pudiera reaccionar, sacó un arma y comenzó a disparar. Todo se desmoronó en segundos. Mis compañeros respondieron al fuego, pero el caos era total. En medio del intercambio de disparos, sentí un golpe en el pecho y caí al suelo. El dolor era insoportable, y mientras intentaba respirar, supe que ese era el final. Vi el reloj en mi mano, las manecillas detenidas en las 6:10, y en ese momento, entendí que todo lo que había visto en mis sueños estaba destinado a suceder. Con un último esfuerzo, traté de moverme, de buscar cobertura, pero mi cuerpo no respondía. Sentí como la vida se escapaba de mí, mientras el reloj permanecía inmóvil, como un testigo silencioso de mi destino. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me encontraran, pero cuando desperté, estaba en un hospital militar. Los médicos dijeron que había tenido suerte, que la bala no había alcanzado ningún órgano vital. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había escapado por poco, pero que el reloj no había terminado conmigo. Después de ese día, no volví a soñar con mi muerte.
Pero el reloj sigue conmigo, siempre detenido en las 6:10. Sé que no debo darle cuerda, que no debo tratar de arreglarlo, porque cada vez que lo miro, siento que me observa, esperando el momento en que mi tiempo finalmente se acabe, y cuando ese día llegue, sé que el reloj será lo único que me acompañará hasta el final. Este relato que estás a punto de escuchar fue enviado a nuestro canal, Crónicas de Terror, por un exmilitar que prefiere permanecer en el anonimato. Nos pidió compartir su historia, advirtiendo que lo que experimentó en esa base militar cambió su vida para siempre. Asegura que lo que vivió no es ficción, sino una realidad aterradora que aún lo persigue. Lo comparto tal como lo recibimos, sin edulcorar ni omitir ningún detalle, porque a veces, las historias más aterradoras son las que nacen de la verdad. Entré a las Fuerzas Armadas con el mismo fervor con el que un campesino empuña una hoz. Al principio, la disciplina y el orden me daban la estructura que tanto necesitaba, pero con el tiempo, esa estructura se convirtió en una prisión. Las misiones se volvieron rutinarias, y los compañeros de armas, más que amigos, eran sombras que se desvanecían en la niebla de la incertidumbre. Una de esas misiones nos llevó a una base en un lugar olvidado por Dios. La llamábamos La Fortaleza, pero no tenía nada de majestuosa. Era un conjunto de edificios grises y fríos, rodeados de montañas que parecían oprimir el cielo. Allí, la niebla se aferraba al suelo como un sudario, y el aire era tan denso que apenas se podía respirar. Estábamos allí para realizar ejercicios de entrenamiento, pero desde el primer día, algo no se sentía bien. Las cosas empezaron a torcerse cuando notamos que los espejos en la base parecían extraños. Al principio, eran pequeñas distorsiones, casi imperceptibles. Los reflejos se veían un poco más oscuros, un poco más sombríos. No le dimos mucha importancia. Después de todo, los espejos eran viejos, y el lugar entero parecía salido de una película de terror de bajo presupuesto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esas distorsiones comenzaran a volverse más pronunciadas. Recuerdo el día en que todo cambió. Estaba en el baño, afeitándome, cuando noté que mi reflejo no seguía mis movimientos. Era sutil, casi como si hubiera un ligero retraso. Me incliné hacia adelante, mirándome fijamente a los ojos. Había algo en esa mirada que no era mía, una especie de desesperación que me hizo estremecer. Cerré los ojos, respiré hondo y cuando los abrí, mi reflejo estaba sonriendo, pero yo no lo estaba. Retrocedí, asustado, y cuando volví a mirar, el reflejo era normal de nuevo. Decidí no mencionarlo a nadie, creyendo que era solo mi mente jugando trucos, pero no fui el único que lo notó. Uno de mis compañeros, un tipo callado y reservado, mencionó en voz baja durante el almuerzo que había visto algo raro en el espejo del dormitorio. Nos miramos con nerviosismo, como si hablar de ello pudiera hacer que fuera más real. Al principio, los demás se rieron, pero la risa no duró mucho. Uno a uno, comenzaron a admitir que también habían visto cosas extrañas, reflejos que se movían por cuenta propia, sombras que no deberían estar allí, y expresiones en sus propias caras que no podían explicar. Una noche, después de un largo día de entrenamiento, me encontré solo en el dormitorio. Estaba exhausto, pero el sueño me esquivaba. Me levanté para ir al baño, y cuando pasé por el espejo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, una figura oscura se cernía, con ojos brillantes como brasas encendidas. Me giré de inmediato, pero no había nada. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura había desaparecido. Me quedé ahí, temblando, sintiendo como el miedo me agarraba por la garganta. Esa misma noche, uno de mis compañeros despertó gritando. Cuando lo encontramos, estaba temblando y cubierto de sudor frío. Dijo que había soñado que estaba atrapado en un espejo, viendo cómo alguien tomaba su lugar en el mundo real, usando su cuerpo como si fuera un disfraz. Su descripción me heló la sangre. Todos habíamos sentido algo extraño, pero nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. Sin embargo, sus palabras hicieron que el miedo latente se convirtiera en pánico. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Los reflejos en los espejos se volvían cada vez más distorsionados, más amenazantes. Comenzaron a mostrar escenas que no deberían existir. Uno de los chicos vio su propio reflejo con un agujero de bala en la frente. Otro se vio a sí mismo atrapado bajo escombros, luchando por respirar. Yo vi mi propia muerte más veces de las que puedo contar, cada una más horrible que la anterior. El clima en la base se volvió insoportable.
Nadie quería acercarse a los espejos, pero no podíamos evitarlos por completo. Eran como ojos que nos observaban, que nos conocían mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. Empezamos a cubrirlos con toallas, con cualquier cosa que tuviéramos a mano, pero el miedo seguía ahí, acechando en las sombras. Una tarde, uno de los oficiales superiores decidió que ya habíamos tenido suficiente. Ordenó que todos los espejos fueran retirados de la base. Fue un alivio ver cómo los sacaban, pero el alivio duró poco. Las visiones no se detuvieron. Ahora, en lugar de verlas en los espejos, comenzamos a tenerlas en sueños, en visiones fugaces al cerrar los ojos. Era como si algo se hubiera apoderado de nosotros, algo que no podía ser contenido por un simple cristal. Una noche, mientras intentaba dormir, tuve la visión más clara de todas. Me vi a mí mismo en el baño, mirándome en el espejo, pero no estaba solo. Esa figura oscura estaba de nuevo detrás de mí, pero esta vez no se limitó a observar. Vi cómo se acercaba, cómo alargaba una mano hacia mi reflejo, y cómo esa mano atravesaba el cristal para agarrarme del hombro. Sentí el frío en mi piel, el terror en mi pecho, y desperté gritando. No era un sueño, lo sabía con certeza. Lo que había visto era real, o al menos, lo sería. El día siguiente fue un caos. Varios de mis compañeros ya no podían soportarlo más. Había un aire de desesperación en la base, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Intentamos mantener la calma, seguir con nuestras rutinas, pero era imposible ignorar lo que habíamos experimentado. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí por mucho más tiempo. Finalmente, las órdenes llegaron. La misión había terminado, y nos trasladarían a otra base. La noticia fue recibida con alivio, pero ninguno de nosotros podía olvidar lo que habíamos vivido. Empacamos nuestras cosas en silencio, evitando mirarnos a los ojos, como si al hacerlo pudiéramos ver algo que no queríamos enfrentar. Cuando finalmente dejamos la base, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos sobrevivido, pero algo de nosotros se había quedado atrás, atrapado en esos reflejos distorsionados. Nunca hablé de lo que vi en esa última visión, y tampoco pregunté a los demás sobre lo que ellos vieron. Era mejor así, dejarlo en el pasado, enterrado junto con los secretos de la fortaleza. Pero a veces, cuando me encuentro solo, no puedo evitar mirar de reojo los espejos a mi alrededor. Y cada vez que lo hago, veo esa misma figura oscura, observándome desde el otro lado, esperando el momento en que finalmente pueda cruzar y llevarme de vuelta a ese lugar donde las pesadillas se vuelven realidad. Hola, amigos de Crónicas de Terror. Soy un ex militar mexicano que prefiere mantenerse en el anonimato, pero siento que debo compartir mi historia. Lo que viví en aquella base militar hace algunos años todavía me atormenta, y espero que, al contarla aquí, pueda encontrar algo de paz o al menos advertir a otros de los horrores que pueden estar acechando en lugares donde menos lo esperan. He escuchado varias historias en su canal que me han estremecido, pero creo que esta es diferente. No es solo un cuento de miedo, sino algo que experimenté de primera mano junto a mis compañeros. Lo que sigue es un relato de algo que, aunque intangible, nos dejó una marca imborrable en el alma. Si decides narrarlo, espero que quienes lo escuchen comprendan que no todas las batallas se libran con balas y explosivos. Algunas de ellas se combaten en lo más profundo de nuestras mentes, contra enemigos que no podemos ver ni entender. Nunca pensé que un olor pudiera aterrorizarme tanto. He vivido y sobrevivido a cosas que dejarían a muchos con el corazón en la garganta, pero esto fue diferente. En aquellos días, estaba estacionado en una base militar en un rincón olvidado de México, una instalación antigua que había visto tiempos mejores. Mis compañeros y yo habíamos pasado por mucho, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que nos esperaba en esos días oscuros. Todo comenzó una noche de luna llena, cuando el calor sofocante hacía que el aire se sintiera espeso. Estábamos en la sala de control, revisando las rutas de abastecimiento cuando uno de mis compañeros, un tipo robusto y curtido en batalla, frunció el ceño y se llevó la mano a la nariz. ¿Hueles eso?, preguntó, su tono serio. Al principio no entendía a qué se refería, pero pronto, un olor fétido llenó el aire. Era un olor a descomposición, como si algo hubiera muerto y estuviera pudriéndose bajo el sol. El hedor era tan penetrante que provocaba náuseas. «Debe ser un animal muerto», comentó otro de los soldados encogiéndose de hombros.
Decidimos buscar la fuente del olor, pensando que algún animal había quedado atrapado en las instalaciones. Revisamos cada rincón de la sala de control, pero no encontramos nada. El olor persistió durante unos minutos más. Luego, como si nunca hubiera existido, desapareció por completo. Pensamos que el problema se había resuelto solo, pero estábamos equivocados. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad, hasta que el olor volvió. Esta vez, apareció en la zona de dormitorios. Al principio, solo un par de nosotros lo notamos, pero pronto todo el pelotón estaba hablando de ello. El olor era inconfundible, denso, pesado, como si el aire estuviera impregnado de muerte. Pero lo más extraño era que, al igual que la primera vez, no había ninguna fuente visible. Registramos la zona, levantando camas, revisando armarios, incluso revisamos los conductos de ventilación. No había nada, ni un rastro, ni un cadáver, ni siquiera una rata muerta. «Esto no tiene sentido», dijo uno de los soldados mirando a su alrededor con desconcierto. «No puede oler tan mal y no haber nada aquí». El olor se desvaneció de nuevo, y con él, nuestra sensación de seguridad. Algunos comenzaron a bromear sobre fantasmas, pero detrás de esas risas nerviosas, todos sentíamos lo mismo. Había algo en la base, algo que no podíamos ver, pero que nos estaba acechando. Con cada día que pasaba, el olor aparecía en diferentes partes de la base. A veces, lo sentíamos en los pasillos, otras en la cocina, e incluso en las oficinas administrativas. Nadie sabía dónde sería el próximo lugar donde el hedor se manifestaría. Era como si algo se moviera a través de las instalaciones, dejando un rastro de muerte a su paso. Una noche, el olor apareció en la armería. Estábamos realizando el inventario de las municiones cuando un golpe de ese hedor nos golpeó de lleno. El olor era tan fuerte que algunos comenzaron a toser, y uno de los soldados incluso vomitó. Revisamos cada centímetro de la armería, pero nuevamente, no encontramos nada. «Esto es una maldición», dijo uno de los veteranos, su voz temblando ligeramente. «Algo está mal en este lugar». Esa fue la primera vez que alguien mencionó la palabra maldición. Aunque ninguno de nosotros era supersticioso, la idea comenzó a asentarse en nuestras mentes. ¿Qué otra explicación había? No había cadáveres, no había rastros, solo ese olor horrible que se movía de un lugar a otro como una entidad viviente. Decidimos tomar medidas más drásticas. Solicitamos que un equipo especializado en biohazard viniera a la base para investigar. Mientras tanto, el comandante nos ordenó que siguiéramos con nuestras tareas como de costumbre, aunque era evidente que todos estábamos afectados. El equipo de biohazard llegó al día siguiente. Eran profesionales entrenados para manejar situaciones de peligro biológico y traían consigo todo tipo de equipos de detección. Durante horas, escanearon la base, buscando cualquier rastro de contaminación, pero no encontraron nada. El aire estaba limpio. Los niveles de toxicidad eran normales. No había ninguna señal de putrefacción en ninguna parte. «Esto es imposible», dijo uno de los especialistas, rascándose la cabeza. «Si el olor es tan fuerte como describen, debería haber alguna señal, algo que podamos medir». Pero no había nada. Los especialistas se marcharon sin respuestas, dejándonos más confundidos que nunca. El olor no solo persistió, sino que comenzó a afectar nuestra salud mental. Los soldados empezaron a tener pesadillas, muchos de ellos despertando en medio de la noche empapados en sudor, con la sensación de que algo los estaba observando. Yo mismo comencé a escuchar susurros, como voces distantes que provenían de algún lugar profundo y oscuro. No podía distinguir lo que decían, pero el tono era siempre el mismo, amenazante, lleno de malevolencia. Una noche, mientras realizaba mi ronda nocturna, sentí el olor de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. Era como si una nube de muerte hubiera descendido sobre mí. Seguí el rastro del olor, mi linterna temblando en mi mano, hasta que llegué a un viejo almacén en desuso. El hedor era insoportable, pero no podía detenerme. Abrí la puerta con un golpe, esperando encontrar algún cadáver o animal en descomposición. Lo que vi fue mucho peor. El almacén estaba vacío, pero en el centro de la habitación, el aire parecía vibrar, como si estuviera distorsionado. El olor era tan fuerte que me hizo caer de rodillas, pero mi curiosidad me obligó a acercarme. A medida que me acercaba, el aire se hizo más denso, y empecé a sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando aplastarme. Fue entonces cuando lo vi.
Una figura borrosa, casi translúcida, se materializó en la habitación. No tenía rostro, solo una forma vaga, como un hombre hecho de humo. El olor a muerte emanaba de ella, y aunque no tenía ojos, sentí que me estaba mirando. La figura se acercó, y con cada paso que daba, el olor se intensificaba. ¿Qué eres? Logré murmurar, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero en lugar de ello se desvaneció en el aire, llevándose consigo el olor. Me quedé allí, solo, temblando de miedo, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. El olor comenzó a aparecer más frecuentemente, y los avistamientos de la figura se hicieron comunes entre los soldados. Algunos comenzaron a desmoronarse bajo la presión, incapaces de soportar la constante sensación de que algo estaba acechando en las sombras. El comandante ordenó una evacuación temporal de la base, con la esperanza de que alejarnos del lugar podría romper el ciclo de terror. Pero incluso mientras nos alejábamos, el olor a muerte parecía seguirnos, impregnando nuestras mentes y corazones. Los rumores comenzaron a circular entre las tropas, historias de una maldición antigua, de almas atrapadas en el limbo, buscando venganza. Aunque nadie podía confirmar la veracidad de estas historias, todos sabíamos que algo oscuro había despertado en esa base, algo que no tenía intención de dejarnos ir. Ahora, al mirar atrás, me pregunto si alguna vez podremos escapar de esa oscuridad. El olor a muerte ya no es solo un recuerdo, es una cicatriz profunda en nuestras almas. Aunque la base fue clausurada poco después de nuestra evacuación, el terror de esos días sigue vivo en mí. Una constante sombra que me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni combatir. El olor a muerte fue más que un simple misterio. Fue un aviso, una señal de que, en ciertos lugares, la muerte no se limita a los cuerpos, sino que se impregna en el mismo aire, esperando, acechando, para reclamar más almas. Y aunque nunca volvimos a esa base, sé que el olor sigue allí, moviéndose por los pasillos vacíos, esperando a la próxima víctima que se atreva a entrar en su territorio.